Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir y bienvenidos a este Centro de la Comunicación Jesús Hermida, que si no lo conocíais, pues bueno, es la casa de todos, estamos abiertos todos los días. Os invito también a que visitéis antes o después la exposición permanente de los medios de comunicación y de ese emblemático periodista. Hoy comenzamos el ciclo de comunicación y flamenco, una serie de actividades que organiza la Asociación de la Prensa en este Centro de la Comunicación para que sirvan como actividades previas o paralelas al 10º Festival Flamenco Ciudad de Huelva, que se celebra la próxima semana en nuestra ciudad, en el centro, en muchos espacios culturales, y el Centro de la Comunicación se quiere sumar para hacer esa labor pedagógica también a periodistas y a todos los ciudadanos, los interesados en el flamenco, a aprender mucho más. Hoy lo hacemos con la jornada, en la charla de flamenco y poesía. Quiero saludar también antes a la asociación, a la presidenta de la Asociación de la Prensa, Aurora Asmé, también a la presidenta de la Federación de Peñas, un placer teneros por aquí, a Gaspar de Holanda, a Virginia, a los artistas que van a poner su voz a esos poemas, y a Esther, que también nos va a ilustrar sobre cómo la poesía se ha convertido en quejío o cómo se ha convertido en letras de temas flamenco. Esther nos va a hablar de quizás los más conocidos, pero también se va a adentrar en los que más desconocemos. Así que yo creo que es una bonita forma de adentrarnos en el mundo del flamenco y de la poesía con estos grandes que también van a estar dentro de una semana aquí, el próximo martes, para hacer ese taller de flamenco para principiantes y que todos nosotros conozcamos los diferentes palos del flamenco y de esas variaciones que hay también dentro de la provincia de Huelva. Así que yo os voy a pedir un fuerte aplauso para ellos antes de comenzar. Muchas gracias. Pues buenas tardes, y como ha dicho él, reitero las gracias por estar aquí. Sabemos que es un día complicado, porque sabemos que es un día que hay mucha gente de Huelva que está todavía en el Rocío, hay gente que acaba de aterrizar o que está aterrizando, en fin. Pero bueno, los que estamos aquí vamos a intentar pasar una tarde agradable, ya que nosotros vamos a hacer que lo paséis bien. Nos apasiona lo que hacemos. Somos unos apasionados del flamenco y de la difusión del flamenco. Entonces, lo que queremos transmitiros es un poquito de esa pasión que tenemos nosotros por el flamenco, para que os llegue. Aquí hay gente que pertenece al mundo del flamenco. Muchas gracias por estar aquí, a todos los compañeros, que a vosotros no os tenemos que meter este veneno en las venas porque ya lo tenéis igual que nosotros, pero al resto, bueno, que lo pasemos bien y que tengamos una tarde agradable. Yo os presento primero a mis compañeros. ¿Por qué Virginia y Gaspar? Pues porque Virginia y Gaspar tienen un recorrido muy, muy amplio en el flamenco y en la investigación del flamenco también. Gaspar, ahí donde lo veis, Gaspar es más de Huelva que un choco, él mismo lo dice, pero Gaspar nació en Holanda, es holandés, no se llama de Holanda porque haya ido allí de viaje, y lleva muchos años viviendo en Huelva y le encanta el flamenco, es un apasionado de la guitarra. Yo no sé cuánta cantidad de guitarras tiene en tu casa, no lo sé, he perdido la cuenta, y de instrumentos musicales. Le apasiona la investigación y investigar sobre músicas, las fusiones y el tema flamenco. Y Virginia, que es también en este caso ellos son pareja, son marido y mujer. Virginia Gómez Prieto lleva cantando desde que estaba en el vientre de su madre, porque su madre es la presidenta de la Federación, Victoria Prieto, y todos la conocéis porque ella ha sido presidenta de las Peñas Femeninas y es una de las voces de grandes cantadoras de Huelva, y sobre todo en el tema de fandango. Así que yo quería que ellos estuvieran presentes aquí conmigo porque son tan investigadores como yo o más, y es y hacen transmitir también con su amor al flamenco a todo el mundo. Así que nosotros, y a mí, los que no me conocéis, pues soy, entre otras cosas, periodista, investigadora y muchas cosas más, y hago un poco de todo. Y muchos me conocéis y sabéis que soy muy polifacética, pero el amor de mi vida es el flamenco, o uno de los amores de mi vida, y de hace unos años para acá cada vez me dedico más a ello y cada vez investigo más e intento transmitirlo. Y lo que me gusta es que la gente vaya más allá de la imagen, de la flamenca, del vino, del cante, la juerga y la fiesta, porque el flamenco es mucho más. Y por eso hemos querido hacer esta charla así, dedicarla también a la poesía. Hay una anécdota que yo siempre cuento, y Virginia me la recordó el otro día. Las personas que conocemos el flamenco, hay personas que tenemos más o menos estudios, pero hay personas que no tienen nada de estudios en el tema del flamenco, pero saben mucho, tienen la sabiduría
propia de la cultura y de lo ancestral. Entonces, esas personas, hay muchos que han llegado a la poesía a través del flamenco, porque han escuchado los versos de Camarón cantando y han llegado al flamenco, y han llegado a los poetas, han llegado a Lorca, han llegado a Cernuda, y eso es lo de lo que vamos a hablar esta tarde aquí, ya que estáis aquí para compartir este ratito. Entonces vamos a hablar de la poesía y el flamenco cuando el verso se hizo cante. He puesto este título para haceros entender que hay una fusión, el verso se hizo cante y el poema se volvió quejío, y el quejío se volvió poema. O sea, vamos a hablar esta tarde de esa unión. Y os voy a decir que la relación entre poesía y flamenco se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX en Andalucía. El flamenco, que tenía raíces en las comunidades gitanas principalmente, y moriscas y andaluzas, empezó como una expresión popular muy profunda. En principio, estamos remontando al siglo XVII y XVIII, que ya hay escritos e investigaciones sobre ese tema, el flamenco se consideraba como propio de las clases bajas. Se cantaba en los puertos, en las tabernas, como decían antes, los lugares de mala muerte, como se decía antiguamente, pero también, no se nos olvide que también era un cante de campesinos. Los campesinos que araban la tierra, los mineros, también cantaban flamenco, porque era su forma de transmitir su alegría cuando estaban de fiesta y su dolor, ese dolor que sale de las entrañas, como se ha dicho siempre en Andalucía, ese dolor que sale de dentro, que te hiere. Eso también se ha cantado en el flamenco siempre, y eso no ha sido solo de las clases desfavorecidas, ese dolor se ha compartido. Y a principios del siglo XX en Andalucía hubo muchas teorías sobre de dónde venía el flamenco, y todo el siglo XX se sirvió para debatir sobre el flamenco. En la teoría de Blas Infante, el flamenco derivaría de la expresión árabe andalusí felaminguer o felamengur, flamenco, que significa campesino sin tierra, eran los parias de la tierra. Esa teoría fue defendida por mucho tiempo por Blas Infante, pero hay otros estudiosos que consideran que no es cierta, y que se decía a los flamencos como término despectivo a las personas que se peleaban, que se ponían agresivos cuando bebían. Esa es una teoría, la del flamenco es otra, y hay muchas más, pero nosotros no vamos a debatir ahora sobre cuál es la teoría del flamenco. El caso es que lo tenemos ahí, está en nuestras raíces y en nuestra cultura. Pero sí que sabemos, y lo hemos escuchado todo, hay mucha connotación histórica, cierta connotación mala hacia el flamenco. Y en una época ya llega las primeras décadas del siglo XX y la generación del XXVII, y comienzan a interesarse por este arte y empiezan a ver qué es lo que está cantando el pueblo. Y a partir de ahí llega Lorca. Y Lorca dice, en el concurso del Cante Hondo de Granada, que fue él quien lo organizó junto a Manuel de Falla, empieza a buscar la dignificación, a dignificar el cante puro. Lorca asistió personalmente a las semifinales en la Huerta de San Vicente. Aquí tenéis una información de lo que yo he ido leyendo. Y empezó a defender el flamenco como tradición popular andaluza, no solo como de los cantes de los gitanos. Y de ahí creó el Romancero Gitano y Ritos y Leyendas. Dos obras que fueron un hito y que supusieron un antes y un después en la cultura flamenca, porque ya se empezó a ver el flamenco con otros ojos, desde otro punto de vista. Y ese es precisamente el libro de Ritos y Leyendas de Lorca. Hay mucha gente que considera que eran unos inventos de él. No fue inventos de él. Él fue recogiendo por la calle esos ritos, esas leyendas, lo que pasaba en los pueblos, lo que pasaba en los cortijos, y lo escribía. No eran cosas que él se inventara. Y incluso en esos escritos de Lorca aparecen muchos de los cantes. E incluso aparece un fandango adaptado al flamenco desde una estructura de una pieza clásica. O sea que tenemos muchos ingredientes para hacer la mezcla que ha llegado hasta nuestros días. Y de todo eso ha llegado como está ahora. Los poetas, antes de que los poetas se fijaran en el flamenco, existía como una tradición oral. Hay mucha gente que dice, porque el flamenco se creó con tal o cual autor. Claro, no es que se creara con ellos, es que ellos lo grabaron. Es que antes no sabemos lo que se hacía, porque antes de los discos de pizarra y de los discos más antiguos no había ningún documento sonoro que se pudiera grabar, no ha llegado a nosotros. Ahora alguien quiere aprender flamenco, le da un botón y tiene en el YouTube y en el Spotify 400 entradas y no sé cuántas versiones y un montón de artistas, y puede aprender. Antes no, antes solo se transmitía de generación en generación.
Entonces, antes de que los poetas se fijaran en el flamenco, se dice que se fijaba en localidades como Ronda, Cádiz y Jerez. Y ahí fue donde primero se transmitió. Después han llegado estudiosos que han dicho incluso que no solo se daba en esos sitios, porque está también el Cante de las Minas, también está en Córdoba, en Ronda, en Málaga. O sea, que no era solo ese triángulo que nosotros consideramos la cuna del flamenco, había más, y de hecho sigue siendo más. Y se dice que Lorca, una de las veces que acudió a escuchar a la cantaora, la Niña de los Peines, quedó tan impactado por su voz que escribió varios versos inspirados en ella, aunque esos documentos se han perdido desafortunadamente. Otro episodio famoso es la conversación entre Lorca y Alberti en casa de Ortega y Gasset, donde debatían sobre la pureza del cante y de su valor poético. Este es el letrero del concurso, el cartel del concurso de Granada en la Feria del Corpus en 1922, primer concurso de cante hondo, cante primitivo andaluz, que se celebró en estos días cercanos, el 13 y 14 de junio. Ese era el cartel que se creó de estos intelectuales que quisieron darle un vuelco a la intelectualidad del cante flamenco. Y Lorca, aquí lo tenemos con la artista, la argentinita, con Dalí, y él fue uno de los grandes precursores. De hecho, muchas de las letras que vamos a escuchar hoy aquí son de Lorca, y muchas de las letras que habéis escuchado muchas veces y ni os sabéis que son de Lorca también. Hay muchas veces que hemos escuchado muchas canciones, que yo os voy a enseñar algunas, como esta. La nana del caballo grande. Federico García Lorca no solo fue poeta, también fue un estudioso del cante. Su poema del cante hondo de 1921 y su conferencia sobre el duende en 1933 son las pruebas de esa profunda pasión. Y vamos a llegar más lejos, pero vamos a hacer un parón para escuchar algo, para que ilustre toda esta teoría, para que no suene solamente lo que yo estoy diciendo. Y llegamos a esta pieza clave. Esta pieza es clave porque fue un antes y un después también de la forma de ver el flamenco. La figura de Camarón y Lorca, y esa unión. Porque hablar de Lorca en flamenco hay que hacerlo con Camarón indiscutiblemente. Igual que ahora lo hacemos también con Miguel Poveda, que es uno de los grandes investigadores. Si tenéis oportunidad, escucharlo, porque el espectáculo de Lorca de Miguel Poveda es una maravilla. La relación artística entre Camarón y Federico se materializó en el álbum La leyenda del tiempo, porque yo estaba convencida de que todo el mundo sabía que La leyenda del tiempo venía de los poemas de Lorca, pero me he ido enterando en estos días que no todo el mundo lo sabe, así que sepáis que es. Sin embargo, esta canción... Bueno, La leyenda del tiempo fue un disco muy revolucionario del año 79, donde Camarón se acercó a la poesía de Lorca, no solo como intérprete, porque no solo cogió los versos y los interpretó, sino que creó un nuevo lenguaje flamenco que empezó a partir de él con la vanguardia poética del siglo XX. El encuentro entre Camarón y Lorca fue fundamental. Camarón entendió perfectamente el espíritu de Lorca y su conexión con lo popular, con lo trágico, con lo andaluz, con lo simbólico. Estaba profundamente emparentado con el duende flamenco y su acercamiento no fue literal ni académico, fue emocional, lo que os he dicho antes, de las entrañas, fue visceral, fue algo más que una simple literatura que me gusta y me la llevo y la canto. De hecho, la prueba está que hoy en día hay millones de versiones de sus canciones y millones de gente que las cantan y que todos más o menos las conocemos, aunque no tengamos ni idea de flamenco, sabemos que existe este disco, que existe el disco de La leyenda del tiempo de Camarón y lo hemos escuchado alguna vez. Nosotros vamos a tener hoy la suerte de poder escuchar esta nana del caballo grande, que aparece en el Romancero gitano, dentro del poema Romance de la pena negra. Os voy a proponer un juego. Esto es una canción de cuna, pero no dormirse, que aquí os veo que estáis todos muy despiertos. Os voy a proponer un juego. Virginia nos va a cantar La nana del caballo grande y nos va a tocar la guitarra Gaspar. En esta canción hay tres elementos: el caballo, el agua y el niño. Escuchadla atentamente y luego me decís qué es lo que simboliza cada una de ellas. ¿Os parece? Pues le damos un aplauso ya para empezar, para romper el hielo y lo escuchamos.
¿Alguno me sabría decir qué simboliza cada cosa de estas que os he puesto aquí? ¿Os la explico yo? Bueno, pues ahí lo tenéis. Una de las interpretaciones es que el caballo es la fuerza desbocada, la pasión y la muerte. Y el agua suele ser un símbolo en todas las poesías, símbolo de purificación de algo que corre. Sin embargo, aquí lo que nos dice es que lo que estaba el agua era negra, estancada, y el niño no quiere seguir en esa calma, en ese olvido, quiere salir de ahí. Y el niño representa la inocencia marcada por el destino trágico. Esa es una de las constantes de Lorca en toda su obra, el destino, que también en el flamenco se habla mucho del hado, del destino, que otro día os hablaré también, que es lo mismo que el fado, el destino, y que está muy unido también con el flamenco. Y este niño representa que no hay consuelo, ni siquiera en la nana, porque las canciones flamencas de toda esta época y de que recogen todas estas poesías eran muy tristes. También hablamos siempre de la alegría del flamenco, pero hay una vertiente muy triste, de mucho dolor, porque en este país se ha sufrido mucho y se ha cantado ese sufrimiento. Y hablamos de otro poeta interesante también para los flamencos, muy interesante, Antonio Machado, flamenco por herencia, le digo yo aquí, porque
Pues porque su padre era un pionero en el estudio del flamenco, Demófilo Machado, que influyó mucho en la visión de Machado sobre este arte. Su hermano Manuel Machado también escribió, incluso escribió poesía flamenca, llegando a crear la solearilla. La obra de los Machado muestra cómo el flamenco no solo es música, sino es una expresión poética de la identidad andaluza. ¿No os imagináis lo que me gusta a mí esta frase? Expresión poética de la identidad andaluza. Si lo pensáis, es que es así. Esa es la mejor clave, la mejor definición del flamenco. Y ahora vamos a escuchar otra, y vamos a ir escuchando y hablando. Antonio Machado supo captar perfectamente la esencia del cante hondo en su poema homónimo, muy largo y muy bueno también. Si no lo habéis leído y tenéis oportunidad, lo podéis leer. Y está ahí tenéis un ejemplar de estos de los antiguos. Vamos a escuchar, la interpretación es de ellos en este caso, pero a su vez procede, si no me equivoco, de una interpretación de Enrique Morente del 77, que es otro de los grandes de los que vamos a hablar también dentro de un poquito, de Enrique Morente, pero esta versión la hizo él de un poema de Machado, Yo escucho los cantos. Y en este poema pues se habla de la inocencia perdida, de la tristeza y de muchas otras cosas. Pero como yo hablo mucho y ellos cantan y lo explican mejor, pues los escuchamos a ellos. Y vamos a escuchar Yo escucho los cantos. Almas que sueñan cual vierten su agua en la fuente de piedra. Con monotonía de risa eterna que no son alegres, con lágrimas viejas que no son amargas, ni dicen tristeza. Tristezas de amores de antigua leyenda. Y en los labios de los niños las canciones llevan
Si al final os ha merecido la pena venir esta tarde, si me le vaya a dar la razón. Vamos a hablar ahora de una voz de mujer. ¿Por qué? Pues porque está muy bien hablar de Lorca y vamos a seguir hablando de Lorca y vamos a seguir hablando de otros poetas, pero ¿qué ha pasado con las mujeres en todo el siglo pasado y muchas veces en la literatura? Porque son las grandes olvidadas, porque también hay grandes mujeres, con grandes voces y grandes nombres de mujer en la poesía. Susana March es una poetisa muy poco conocida y sin embargo es una autora muy prolífica. Es poeta de la posguerra, fue una voz delicada, pero muy firme. Es una mujer feminista que hablaba en sus poemas de la diferencia de género en los años 30 y en España. O sea, ríete tú de lo que hay ahora. En los años 30 en España, hablando en sus poesías de las diferencias que había y de que no tenía acceso a la cultura o de las que no tenían acceso a ciertas cosas. Y ya se estaba hablando de ello entonces. El flamenco, con su tradición de expresar el dolor y la pasión, encaja perfectamente con los versos de Susana March. La interpretación que escuchamos ahora bebe mucho de esa fuente de fuerza y de sensibilidad. Susana fue una gran autora y no llegó a ser más conocida. Podemos pensar que fue por ser mujer y podemos pensar lo que nos dé la gana. Pero el caso es que ella se codeó con todos los grandes autores del 27, convivió con ellos y fue su amiga. Su obra es enorme y si no la conocéis os invito a leer, si no os gusta la poesía, pues algún poemita por ahí suelto, que eso no te ocupa lugar y ahora le das aquí a internet, te lo sacan un momentito y lo podéis leer porque tiene poemas auténticamente preciosos. Esta versión que vamos a escuchar ahora se llama el poema De ti, de mí. Y no lo voy a contar ahora. Cuando ellos canten, os voy a contar una anécdota de Susana March que os va a gustar. Si tú eres la montaña, yo soy la flor, el aire y la llanura, la fuente limpia y pura. Y el río en que te baña, la hondonada, la cumbre y el paisaje, el zafiro del tiempo.
persiste y queda la verdad de las cosas. Yo soy como una rosa, doy mi perfume y muero. Tú eres el titán que a fuerza de constancia perforaste las rocas. Yo soy una de esas vírgenes locas que nunca sabe dónde va. Inconstante y alada, tan pronto su estrella, como me mancha el lodo, la quiero siempre en todo. Y nunca tengo nada. Tú eres más fuerte y el más bueno, quizás. Tú sabes dónde vas. Yo siempre voy donde quiere la suerte. Nos encontramos en un extraño día. Tú el hierro y la luz, y nos unimos en una misma cruz de poesía. Si tú eres la montaña que aguarda sin temor el vendaval, yo soy la fuente de cristal que florece en su entraña. Y no puedes conmigo, valeroso y profundo monte de Lemanía. Para no sucumbir, necesitas que vaya a sembrar en ti mi trigo. ¿Se puede tener más sensibilidad cantando? Eso tampoco lo esperabais, ¿eh? Yo creo que esta noche os vais a ir de aquí, bueno, sí, porque nos vamos a ir de noche. Esta noche os vais a ir de aquí con muchas sorpresas, porque no os esperabais mucho lo que veníais y lo que estáis escuchando. Pues eso nos pasa a los flamencos, que sorprendemos mucho, porque la gente espera unas cosas y hay más cosas más allá de escuchar una soleá, o de escuchar una seguirilla, o de escuchar una alegría, o de una fiesta por bulería. Hay mucho más detrás de todo eso, hay mucho trabajo, hay mucha seriedad. Y a nosotros, por lo menos la generación con la que estamos trabajando ahora,
nos gusta reivindicar eso. El flamenco es algo más, es serio, es ancestral, está en la profundidad de nuestra idiosincrasia andaluz, idiosincrasia, que no me sale. Bueno, os iba a contar esta anécdota, pero ya la habéis leído porque se me ha colado ahí. Susana March frecuentaba mucho los cafés literarios y se encontró a otra de las figuras para mí claves del flamenco actual, de hace muchos años, que fue Manuel Molina, que se quedó prendada de ella. Eso lo sabe muy poquísima gente, esta anécdota, pero él se conocía los versos de Susana March y versionó muchas cosas y se inspiró. Manuel Molina, si lo conocéis o más o menos habéis escuchado hablar de él, Manuel Molina fue uno de los grandes trovadores del pueblo, el poeta para mí que cantaba lo que soñaba, él hacía lo que le daba la gana, vivió como un auténtico bohemio, no tan fuerte como la historia de Niño Miguel, que la tuvimos aquí en Huelva, fue otro de los genios que acabó por las calles y haciendo lo que le daba la gana y lo que su enfermedad le permitía, pero Manuel Molina fue un genio que vivió como quiso y hizo lo que le dio la gana, cantó lo que quiso y vivió como quiso. Y, sin embargo, hizo muchas cosas. Una de las cosas que hizo, y eso creo que a algunos le va a sorprender también esta tarde, Manuel Molina versionó a Juan Ramón Jiménez. Eso no os lo esperabais tampoco algunos. Pues el gran poeta universal de Huelva fue también versionado al flamenco. Una versión que no se conoce mucho, pero que está ahí. Y además es una preciosa canción. No solo es un poema versionado, sino que además es una preciosidad. Y Manuel Molina, a diferencia de otros cantaores que adaptaron a Lorca o a Hernández, Manuel Molina fue su propio poeta. Él se inspiró en los demás para hacer lo que quería. Y con Lole, con la que fue entonces su pareja, trajo una lírica nueva al flamenco, íntima, música, mística y cotidiana. En 1982 hizo una excepción en su obra, porque fue musicalizar un poema de Juan Ramón Jiménez. Es una demostración de su sensibilidad para con la palabra ajena y es una demostración del amor a la poesía. Vamos seguido. Estamos hablando mucho y estamos cantando, pero nos podéis interrumpir cuando queráis. Podéis decir algo, podéis decir lo que queráis, si os sorprende, si os gusta, para coger el pulso de lo que estáis viendo, porque yo os veo a todos tan calladitos, están así que parece que estoy en el colegio cuando los niños están atendiendo. Estáis todos muy calladitos, pero podéis interrumpir cuando queráis y preguntarme lo que queráis. Yo soy una estudiosa del flamenco, ni soy erudita, ni tengo la máxima sabiduría, ni muchísimo menos, simplemente me gusta y lo investigo, pero cometo errores y si hay algún fallo me lo podéis corregir también, que no pasa nada. Nosotros estamos aquí para que lo paséis bien. Y bueno, este poema no es muy conocido, pero la canción sí os va a sonar cuando la canten ellos, porque aunque Manuel Molina fue principalmente autor de sus letras, ya os he dicho que musicalizó este poema y lo incluyó en su disco Casta, que si no lo habéis escuchado, escuchadlo porque os va a merecer la pena. Y en esta canción se demuestra su sensibilidad, su respeto por lo que hacían los demás. Y ahora tenemos aquí a Virginia, que lo canta también con mucha sensibilidad, muchísima. Gaspar lo toca muy bien y ellos, yo creo que nos están poniendo hoy dulcecitos. Y apuntaros que os vais a llevar deberes, Tenéis cosas que escuchar y cosas que investigar. Vamos a escucharlos ahora a ellos. Rosas de cada día se llama este poema. Nacía gris la luna y Beethoven lloraba bajo la mano blanca en el piano de ella, en la estancia sin luz, ella mientras tocaba
parecía más bella. Teníamos los dos de sangrientas las flores del corazón, y acaso llorábamos sin vernos, y acaso llorábamos sin vernos. Cada nota encendía una herida de amores, y el dulce piano intentaba comprendernos. Nacía gris la luna y Beethoven lloraba bajo la mano blanca en el piano de ella. Ahí en la estancia sin luz, ella mientras tocaba, morena de la luna, parecía más bella. Por el balcón abierto a brumas estrelladas venía un viento triste de mundos invisibles. Ella me preguntaba de cosas ignoradas, yo le respondía de cosas imposibles. Nacía gris la luna y Beethoven lloraba bajo la mano blanca en el piano de ella. En la estancia sin luz, ella mientras tocaba, morena de la luna, parecía más bella. Os voy a contar una anécdota que hay muy poquita gente que la sepa. Se cuenta que Manuel Molina cada primavera le llevaba un ramo de rosas silvestres a Juan Ramón Jiménez en señal de respeto y admiración. En 1967 Manuel Molina interpretó este poema en un homenaje al poeta en Moguer ante su familia. Eso para que os lo llevéis de anécdota. Y bueno, ahora me vais a ayudar, porque si no me voy a hartar yo de hablar y yo quiero aquí ayuda. Vamos a hablar de los poetas versionados en flamenco. Supongo que vosotros habéis escuchado muchas versiones de estas, ¿no? Así que, a ver, Federico García Lorca, es que lo he puesto ahí de chuleta, pero me lo podéis decir vosotros, ¿no? ¿Cuántos habéis escuchado La leyenda del tiempo? Yo creo que todos, ¿no? Ese disco, más o menos alguna canción, todos, y todos no tenemos referencia. El disco de Omega de Enrique Morente, ¿lo habéis escuchado también? Pues si los que no lo hayan escuchado, si tenéis oportunidad de escucharlo, porque es una maravilla. Son dedicados enteramente a Lorca y con unos arreglos y vamos a hablar ahora de ese cambio. La Argentinita con Lorca, esas son grabaciones muy antiguas, pero que están por ahí, que se pueden destacar y se pueden volver a rescatar. Hay grabaciones históricas de canciones populares recopiladas por Lorca y cantadas por la Argentinita. O sea, eso es una joya musical. Y bueno, si no habéis escuchado a Miguel Poveda, estáis perdiendo el tiempo, porque el poema de Cantes Hondo es una maravilla.
Bueno, otros poetas que se han versionado, Miguel Hernández. Habrá quien le suene y había a quien no, pero se han hecho homenajes flamencos a Miguel Hernández. Y bueno, menciono aquí a Paco Ibáñez porque no es un flamenco tradicional, pero sí que se han musicalizado muchas de sus poesías y ha influido mucho en la estética de muchos flamencos. Y en cuanto a poetas y flamencos, pues Rafael de Alberti, hay versiones de Rafael Alberti maravillosas. De Enrique Morente, fue uno de los que más adaptó poemas suyos. Se equivocó la paloma, se equivocaba, ese poema os suena a todos, pues hay una canción de Enrique Morente dedicada a ese poema. Y Aurora Varga, que muy poca gente también lo sabe, Aurora Varga tiene muchas versiones de Alberti también y muchas versiones de poetas. O sea, si veis, os estoy llevando cosas muy de flamenco y muy de poesía y cosas que hay muchas cosas que la gente no las conoce. Juan Ramón Jiménez, os acabo de decir que este poema, esta canción, mucha gente le sonaba o le suena, pero no sabe que es de un poema de Juan Ramón Jiménez. Y Antonio Machado, bueno, Juan Manuel Serrat cantó muchas cosas y han versionado los flamencos a su vez a Juan Manuel Serrat. Poemas y flamencos. A San Juan de la Cruz, ¿sabíais que hay muchos poemas en el flamenco de San Juan de la Cruz? Eso ya suena un poquito menos, ¿no? Pues también los hay. Hay muchas piezas que se basan en la poesía. Enrique Morente también tiene poemas de San Juan de la Cruz, muchos. Luis Cernuda, Maite Martín en su proyecto Al cantar a los poetas musicaliza versos de Cernuda. Tampoco es conocido que Luis Cernuda es un poeta que esté en el flamenco y está. Y Blas de Otero, otro de los grandes poetas, Amancio Prada, tiene estilo flamencado y de ahí han salido versiones más flamencas. Y José Meneses cantó adaptaciones de poemas de Blas Otero también. O sea que, y poetas flamencos para el cante son todos. Cualquier poeta puede ser llevado al flamenco. Además de adaptar poemas de libros, muchos cantadores se han nutrido de poemas flamencos y los han versionado directamente o los han musicalizado o se han inspirado para hacer luego sus creaciones. Manuel Molina era uno de ellos, que se inspiró, hizo muchas. Antonio Gallardo Molina, José Ángel Valiente inspiró a Morente y Carlos Cano fue un poeta y letrista que hizo muchas letras y hizo muchas poesías y las adaptó al flamenco. Y de él luego han bebido muchos que han adaptado y han hecho otras versiones. Así que si no conocíais todas estas versiones, de eso se trataba esta charla, de que pudierais por lo menos tener otra versión que no se conoce del flamenco en la literatura y concretamente en la poesía. Dime. Por ejemplo, es que hay muchas versiones como eso, muchas cosas que hemos escuchado, pero no tenemos la noción de que son poemas o de que vienen de adaptaciones de poemas. Por ejemplo. Pero cualquier poema, bueno, cualquiera no, pero casi todos los poemas, ¿verdad? Gaspar, que es el músico, nos lo puede decir, son muy fáciles de adaptar al flamenco. ¿Pero por qué? Porque el flamenco tiene una particularidad que no tienen otras músicas, que es una música que admite, que es una esponja. Hay otras músicas muy rígidas, muy duras o muy cerradas que no admiten. En el flamenco se puede cantar blues, se puede cantar jazz, se puede mezclar, todo se puede mezclar con el flamenco si la base es buena. Vamos a partir, ¿verdad, Gaspar? Que la base es buena. Al revés también. Han escrito de flamenco. Es una fusión que es perfecta, de eso se trata, ¿no? De la cultura, de mezclar. Antes de hablar de este poema que vamos a escuchar, este poema de Lorca, vamos a escuchar también después otro poema más de Lorca, un poema también muy triste del Diván del Tamarit, un poema menos conocido en el flamenco, pero que fue clave en la historia del cante, ya que uno de los mejores guitarristas, Tomatito, junto a otro nombre indispensable que os voy a mencionar ahora, y no es que sea poeta, pero es que tenemos que mencionar en esta charla a un productor de música, a Ricardo Pachón, porque fue clave para transformar la forma de hacer el flamenco. Ricardo Pachón fue clave en los años 70 porque se comenzaron a hacer este tipo de mezclas y fusiones, introduciendo elementos y músicas de otros mundos. Hasta ese momento el flamenco había sido muy purista, muy puro. Llegó Camarón y lo rompió. Dijo, aquí estoy yo, y la gente le decía, pero ¿y este loco?
¿qué está haciendo aquí? Estas mezclas, pero este es donde se ha metido. Y había gente que le parecía un horror, cuando ahora ya se ha demostrado con el tiempo que es un genio. Pero en ese momento había puristas que le horrorizaba, que no querían que les pusieran por delante nada de Camarón. Y sin embargo, gracias a Ricardo Pachón, que fue el productor musical que creó en él, que uno de los que más creó en él y que más le dejó innovar y salir adelante, pues se conocen hoy estas músicas. Entonces, primero vamos a hablar de los nuevos aires en el flamenco de los años 70. Poemas cultos en el cante, Lorca, Hernández, Alberti, La leyenda del tiempo, Camarón, con bajo eléctrico, con saxo, con órgano. Morente metió el jazz flamenco, Jorge Pardo con sus grabaciones en vivo, Tomatito, Electric, Morente con Omega, con Lagartija Nick, con rock. Empezaron a hacerse cosas que a la gente le explotaba la cabeza. Los puristas decían, ¿pero qué me estáis contando? ¿Qué me estáis haciendo aquí? Y sin embargo se demostró que el flamenco era tan amplio y tan gentil y tan amable que lo admitía todo. Y como dice Gaspar, inspiraba otras músicas. Entonces empezó a cambiar el panorama musical. Nuevos aires, viejos poetas, pero nuevos aires en el flamenco. Y entonces llegó Enrique Morente. Enrique Morente también fue otro revolucionario que dijo, aquí estoy yo también con mis cosas y mis inventos y mis mezclas, y empezó a hacer cosas, despegando flamenco vivo, introduce el bajo eléctrico y arreglos de jazz. A eso hubo gente que le parecía un sacrilegio en su momento, pero ahí está, se sigue haciendo hoy en día. Estamos asistiendo, bueno, y Gaspar más que yo, asiste a muchos festivales en donde la música se mezcla, se hace jazz, se hace flamenco, se fusiona con fado, se fusiona con otras, porque la cultura es universal, no entendemos de fronteras, nos da igual lo que diga la geografía o la política, nosotros somos personas del mundo, y nos mezclamos, nos fusionamos y hacemos arte, y ya está. Tomatito, tras salir de la orquesta de Camarón, también en los discos que colabora con Pachón, como Barrio Negro, el guitarrista combina la soleá con riff de guitarra eléctrica. Fijaros, cuando escuchéis una música de esta, en la mezcla que estamos hablando, y lo que supuso en ese momento. Le metió pedal, le metió texturas de rock blues. En aquel momento, cuando se hizo esto, ahora nos parece habitual, y lo hacen los chavales, y todo el mundo hace mezcla, pero cuando salió esto, ojo, se formó una bien gorda. Y luego llegó José Mercé, que también hizo cosas, José de la Tomasa, y no está aquí, pero también fue muy fundamental la orquesta andalusí del Lebrijano. El Lebrijano se trajo una orquesta andalusí y mezcló, y la gente decía, ¿qué hace este? Pues mezclar, fusionar, inventar, innovar y seguir creciendo. ¿Les cantamos la casida? Bueno, pues ahora vamos a escuchar este poema, que es una preciosidad. Hemos hablado. Este es Jorge Pardo, que la habréis conocido. Después nos vamos a Morente. Pero vamos a escuchar la casida de las palomas tristes. Ay, vecinita, yo le di, ay, ¿dónde está mi sepultura? En mi boca dio eso, y en mi garganta dio la luna, por la rama de la oscura, por la rama de la paloma oscura. Una es sola, la otra la
Y yo que estaba caminando con la tierra por la cintura, hay mis dos águilas de nieve y a una muchacha desnuda, vi una muchacha desnuda, vi a una muchacha desnuda. Era la otra, la una era la otra y la muchacha ninguna. Por la rama del laurel van dos palomas oscuras, por la rama del laurel van dos palomas oscuras. Una es el sol, la otra es la luna. Una es el sol, la otra es la luna. Yo quería hacer un inciso, adaptar, bueno, y el camarón tenía los tonos muertos, pero adaptar el canto de un hombre a una mujer muchas veces cuesta, ¿eh? Así que... Es difícil, es difícil, es difícil. Doy fe que es difícil. Porque otra de las cosas que yo supongo que algo os quedará de todo esto que os estamos contando, pero quedaros con que cuando tú ves algo bueno, lo puedes mezclar. Por eso el flamenco se puede mezclar, cuando es bueno, cuando algo va bien. Pero este trabajo, el de los artistas, muchas veces no se ve, porque esto lleva unos ensayos, lleva una adaptación, llevarlo a tu tono, llevarlo a tu terreno. Vamos a darle otro aplauso, que se lo merece. Hay una parte en la música, hay mucho más, ¿eh? Nosotros podríamos hablar horas, lo que pasa es que nos voy a aburrir y vamos a ir cerrando el círculo. Por cierto, la semana que viene tenemos otro taller, pero en ese no vamos a hablar de literatura y poesía. Lo hemos llamado flamenco para principiantes. ¿Por qué? Pues porque hay mucha demanda de que mucha gente dice, por ejemplo, los palos que ella ha cantado, pues la mayoría que ha cantado por bulería, por soleá, por no sé cuándo, y que esto qué es, por tango. Eso es lo que vamos a hacer la semana que viene, despejar un poquito algunas nociones para que cuando escuchéis algo que os suene también y que sepáis qué es lo que estáis escuchando. Es muy difícil, no se aprende en 2 días, pero bueno, algo vamos enseñando. Y ahora vamos a hablar, ya que hemos hablado tanto de poetas y de cantadores con poetas, y os hemos vuelto la cabeza loca para que tengáis otra versión. ¿Te han cantado? Pues de eso se trata, de que tengáis otra versión diferente del flamenco, que estamos acostumbrados a, bueno, las peñas, las fiestas, los bailes, las cruces de mayo, los no sé qué, todo eso. Pero hay mucho trabajo por detrás, hay mucha investigación, porque de repente no llega Camarón y se pone a cantar por Lorca. Hay alguien que cree en él, hay una investigación, hay unos ensayos, hay una adaptación, hay unos arreglos musicales, hay mucha gente detrás de una simple grabación o de un simple tema, porque hay que arreglar los temas, y de eso no puede hablar Gaspar mucho, ¿verdad? Hay temas que para arreglarlo tela. Entonces hay mucho trabajo por detrás que no se ve, luego dice, qué bonito, claro, pero lleva por detrás mucho. Y hay mucho trabajo en el flamenco y mucha gente en el flamenco que estamos cambiando también la imagen del flamenco. Los mismos artistas están cambiando la imagen del flamenco. Ya no es el típico artista que llegaba, y lo decimos claramente, que llegaba medio borracho a una venta y se hartaba de vino y cantaba por 4 duros. No, espérate, hay un profesional que tiene que ensayar, que tiene que vivir, que tiene que cobrar, que en su casa tiene la costumbre de comer todos los días y quiere un sueldo igual que el resto de la gente. Hay un profesional que se cuida, que no bebe, que hace deporte, que está físicamente muy bien. Toda esa imagen de los flamencos es lo flamenco actual. Si os fijáis, son todos deportistas, todos se cuidan, o la mayoría,
Ha cambiado muchísimo también la imagen del flamenco. Se investiga, se estudia, el flamenco se estudia en la universidad, se hacen másteres, hay gente especializada, se estudia en los conservatorios. Estamos cambiando poco a poco la imagen. Sigue siendo la cultura ancestral y te tiene que entrar por dentro, tiene que hacer algo, porque por mucho que tú estudies y por mucho que te muevas, si no te remueve por dentro no sirve para nada. Pero si no lo conoces, también es una cosa que nosotros discutimos mucho desde la Federación, desde las peñas, desde los artistas, con las autoridades. Si lo que no se conoce no se quiere, uno quiere lo que conoce. Entonces, para conocer, primero hay que conocer el flamenco, y si no se le enseña a los niños, si no se enseña en las escuelas, si no se enseña en los institutos, no se puede creer porque no se conoce. Entonces, si empezamos a fomentar todas estas motivaciones culturales o charlas o jornadas en las que la gente pueda acercarse a esta vertiente cultural, pues nos conocerán. Si no, nos quedaremos con la imagen de la flamenca del televisor de los años 30 o 40, no sé. Y no es eso, ya se ha evolucionado mucho. Una de las personas que evolucionó mucho y que revolucionó la música fue Enrique Morente. Enrique Morente representó el puente entre la tradición y la vanguardia, muchísimo más que Camarón, aunque Camarón rompiera todos los moldes. Enrique Morente fue más investigador y mezcló muchas más cosas, también se encontró mucho más hecho. Hizo un poema que era Defender Andalucía, en el que hizo una declaración de amor, de lucha y de identidad. Morente combinó su origen gitano con influencias de la música clásica, el rock y la poesía moderna. Él sí que hizo una mezcla, metió rock, se llevó a los Lagartijas, metió en la Alhambra, se metió a cantar, formó una bien gorda, como decimos nosotros, la lió bien, la lió parda, pero lo hizo bien. Y este poema canción sintetiza todo lo anterior, si no habéis tenido oportunidad de escucharlo, Defender Andalucía. Y en 1983 Morente organizó una jornada flamenca literaria en Granada, donde recitó sus propios versos con cantadores y con poetas clásicos, y se dice que también improvisó fragmentos de Defender Andalucía, que luego lo llevó a una grabación. Pero nosotros no vamos a escuchar este poema, vamos a escuchar el pequeño vals vienés. Esta canción tiene una historia, ¿verdad, Virginia? Tela, es preciosa y todos la habéis escuchado en una versión o en otra. Este poema, ahí encontramos un juego de contraste entre el ritmo elegante del vals y las imágenes oscuras y dramáticas y muy andaluzas. El vals se transforma aquí en una danza fantasmagórica que evoca el dolor y la belleza del cante hondo. Durante el concurso de 1922 en Granada, Lorca propuso incluir fragmentos de este poema para que los cantadores lo adaptaran, pero no dio tiempo al concurso y hubo que esperar un poco en el tiempo hasta que llegó el genial y lo hizo. Y este vals fue adaptado también casi por la fuerza, esa historia se la sabe Virginia mejor que yo, por Leonard Cohen, ¿verdad? Llegó casi a la fuerza a este vals vienés porque le obligaron a cantarlo, a hacerle la música y no le gustaba. Cuéntalo tú, que no sea yo solo la que hable. No, bueno, vamos, lo que declaró en su día Leonard Cohen fue que se hizo un festival en el que músicos americanos, norteamericanos, y de gran parte del mundo tenían que ponerle música a unos versos de Lorca, y a él le tocó el pequeño vals vienés. Entonces él no era capaz decía yo, ¿cómo le voy a poner música? Vamos, iba a decir una palabrota, le dio mucho miedo. Y al final lo hizo, pero lo hizo de tal manera que él no se esperaba el reconocimiento que iba a tener la música que le puso, pero él llegó a admirar tanto a Lorca, que de hecho su hija mayor se llama Lorca Cohen. Entonces, cuando Enrique Morente, que era un admirador de Lorca, por supuesto, y de Leonard Cohen, pues yo creo que si todos conocéis a Leonard Cohen también sabréis que es un poeta y un gran músico canadiense, y entonces se pusieron los dos en contacto y compartieron ese amor por Lorca y por el flamenco. Empezó a descubrirlo Leonard Cohen también, y en el disco Omega participó muy activamente Leonard Cohen con Enrique Morente, aparte de los Lagartijaní, que era un grupo de rock de Granada, pero que fueron un mano a mano Lorca y Leonard Cohen. Aunque el disco de Omega no solo tiene los versos de Lorca, también tiene muchos de San Juan de la Cruz,
Pero es que a mí me encantaría cantarlos todos, pero es que no me habéis dado tiempo, si no os lo cantaba, pero ya, vamos a hacer este. Pero vamos a escuchar el vals vienés, que ellos también hacen una versión más que interesante. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Toma este bar con la boca cerrada. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 toma este val que se muere en mi brazo. Este val decide muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, con los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro de tu frente. Ay, 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 toma este val del te quiero siempre. Esta luz, este fuego que devora, este paisaje gris que me rodea, este dolor por una sola idea, esta angustia de cielo, mundo y hora, este llanto de sangre que decora, lira sin pulso ya, lubricatea, este peso del mar que me lo golpea, este alacrán que por mi pecho mora, son guirnaldas de amor, cama de herido, donde sin sueño, sueño tu presencia, entre las ruinas de mi pecho hundido. Y aunque busco la cumbre de prudencia, me da tu corazón valle tendido, con cicuta y pasión de amarga ciencia. En Viena bailaré contigo, con disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacinto, dejaré mi boca entre tus pies
García y Azucena, y en las ondas oscuras de tu andar, quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del bar. Quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del bar. Ay, 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 toma este bar del te quiero siempre, porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Umbría, con los rumores de la tarde tibia. Lara, la, lara, 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 la, lara, lara. Ha sido bonita la tarde, lo hemos pasado bien. Os voy a compartir esta reflexión que a mí me encanta. La poesía y el flamenco se reconocen mutuamente, comparten el silencio que precede al grito, el temblor del alma que se convierte en verso o en quejío. Hemos recorrido las voces de Lorca, de Susana March, de Juan Ramón Jiménez, de Manuel Molina y de Morente, y muchos más que podríamos estar hablando, como os he dicho, muchas horas, pero lo que nos quedamos o nos queremos quedar nosotros es que con que os haya calado un poquito, que os haya llegado un poquito a la piel, que estéis un poquito más sensibles a la hora de saber que el flamenco es algo más, que hay mucha cultura detrás del flamenco, que hay mucho trabajo, mucha investigación, muchas raíces de nuestro pueblo que las tenemos que defender y que no es solamente un título en las paredes que sea patrimonio inmaterial de la humanidad, lo tenemos que defender porque es nuestro, está en nuestro ADN, en nuestra sabiduría popular y lo tenemos que defender. Estamos muy agradecidos, ¿verdad?, por este público tan maravilloso que no ha pillado, se han portado como los niños chicos, esto para tener una chuchería y darles un premio, porque os habéis portado. Sí, ya veo que estáis, porque yo creo que os hemos dado un vuelco, hemos dado una sorpresa. Veníais, a lo mejor con no se sabe qué expectativas, pero las hemos cambiado. Ahí nos hemos salido con la nuestra, hemos cambiado las expectativas y os hemos cambiado la versión un poquito, para que cuando hagamos alguna cosa de estas, digáis, oye, que vamos a ver con otros ojos, vamos a mirar esto. Muchísimas gracias por compartir este espacio. ¿Les damos el regalo? ¿Queréis un regalo? Bueno, pues nosotros hemos terminado el repertorio, pero os hemos traído un regalo. Y es un regalo de Huelva, ¿verdad? No es un poema de Lorca, sino que es un poema de un autor de Huelva, Antonio Rodríguez Domínguez, llamado Antonio Caballero, de Moguer, aquí cerquita, y hace en 1970, bueno, en el 70 no, después hizo un homenaje a Federico García Lorca. Este es un prolífico compositor, autor de conocidas letras a la Virgen de Montemayor y a la Virgen del Rocío, o sea que veis que está todo mezclado, porque somos personas, todos los flamencos somos muy abiertos, está todo mezclado, y que usó su pluma por el amor que siente por su pueblo y por sus tradiciones, y además hizo esta versión, que ellos también tienen esta versión, y es un homenaje a Federico. Os aseguro que si os gusta Lorca y tenéis pasión por la figura de Lorca, os va a encantar este poema que ellos han versionado. Este poema nos lo enseñó hace muchos años, hace 30 años por lo menos. Bueno. Y nuestro agradecimiento a Antonio Caballero, porque es un gran poeta y un gran músico, que todavía lo tenemos aquí. Y es de Huelva, de Moguer. Vamos allá.
en la provincia de Granada mataron a Federico, un poeta universal. Que Bruce cayó en el suelo, la sangre se le derramó y un disparo traicionero la espalda le destrozó. ¡Ay, Federico García! ¡Qué bestia te asesinó! La bestia de la censura, el miedo y la incomprensión. Por los olivos venía una brisa de pasión, pensamiento y fantasía que Federico dejó. Hay pensamiento y fantasía que Federico dejó. Pena negra canta, negra pena canta, dolor tiene la tarde, por tus ojos abiertos al duro aire. ¿Qué verso escribiste un día? Que nadie te comprendió. Que solo te quedaría, que nadie te acompañó. Por los olivos venía una brisa de pasión. Hay pensamiento y fantasía que Federico dejó. Pena negra canta, negra pena canta, dolor tiene la tarde, por tus ojos viendo al duro aire, al duro aire, al duro aire, al duro aire, al duro Os voy a dejar con esa reflexión. ¿Qué tienen en común el cante y el poema? La búsqueda de lo hondo, del duende, la palabra dicha con alma, el arte como forma de resistencia y belleza, el pueblo que canta lo que el poeta escribe y viceversa. Muchas gracias por compartirlo.